primer lugar, quería preguntarte si en el marco del modelo neoliberal donde vivimos la amenaza y la regresión de derechos de las y los trabajadores frente a la flexibilización laboral y el proyecto de reformar el Código de Trabajo, ¿tú crees que son los sindicatos una opción en este contexto? Bueno, gracias a ti, Rocío. A ver, primero yo estoy manejando la tesis de que estamos transitando del neoliberalismo al necroliberalismo. Y eso cambia el panorama, ¿no? Y en el Ecuador siento que se puede ubicar mejor esta transición, ¿no? Yo ya tengo escrito algunos textos sobre este hecho. Y el necroliberalismo es una forma de gubernamentalidad que acompaña la expansión del capital criminal. El capital criminal en sus varias manifestaciones, ¿no es cierto? Que además ya no es una economía marginal, sino es la economía que está articulando, digamos, el país, América Latina y algunos teóricos dicen el mundo. Es decir, estamos viviendo la época de la expansión del capital criminal, que además está totalmente implicado con el capital legal, ¿no es cierto?, en sus ciclos productivos. Eso lo que hace es generar unas transformaciones en toda la organización de la sociedad, ¿no? Y ya en el neoliberalismo estaba afectada lo que se conoce como la sociedad salarial, ¿no es cierto? La sociedad salarial que alcanza un esplendor con la economía keynesiana, ¿no es cierto? Pero con el neoliberalismo, como comienza a ver toda estos ajustes, estas restricciones, al mundo del trabajo, ¿no es cierto?, por efecto obviamente de generar mayor ganancia, ¿no? Esta avanzada del neoliberalismo paradójicamente va destruyendo la sociedad salarial, ¿no es cierto? Esto ya hemos estudiado. Y dentro de la destrucción de la sociedad salarial está la destrucción de, por ejemplo, las fábricas nacionales, la organización de la fábrica nacional, donde emergían los sindicatos. Y una de las razones de la crisis del sindicalismo es justamente el avance del neoliberalismo en lo que se conoce como la era de la globalización, ¿no es cierto? Porque te destruye la fábrica nacional. Ya, entonces, ya. Ahora yo creo que estamos transitando hacia algo que es mucho más fuerte, agudo y violento de lo que fue el neoliberalismo, que es el necroliberalismo, ¿no es cierto? Si en el neoliberalismo el trabajador era sometido a niveles de estrechamiento de sus derechos, que es lo que uno puede ver en el caso de Urucawa, es decir, que estaban casi en condición de esclavitud, que uno ya ahí puede ver rasgos de necroliberalismo. En el necroliberalismo los trabajadores son casi lanzados a la muerte de forma directa, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que los derechos que ya se estrecharon en el neoliberalismo, en el necroliberalismo prácticamente tienden a desaparecer. El problema es que la sociedad comienza a aceptar eso. Igual como en el neoliberalismo, el trabajador comenzó a aceptar su autoexplotación. Con el necroliberalismo es como la sociedad empieza a aceptar que tiene que ser sacrificada. Acepta primero en el delincuente, en el terrorista, ¿verdad? Pero al final es aceptar, porque en una sociedad donde está operando el capitalismo criminal, todos podemos terminar siendo delincuentes, ¿verdad? Porque se extiende por toda la sociedad. Ya. Entonces, veamos, ese es el contexto general. Y ya en el neoliberalismo la organización sindical tenía muchos problemas, ¿sí? Porque la organización sindical estaba muy articulada a la fábrica nacional. Claro, entonces comenzó a pensarse cómo la propia organización sindical podía transformarse, ¿no es cierto?, para dar respuesta a las nuevas, digamos, presiones y amenazas de esta forma de operar de la acumulación de capitales, de la valorización del valor. Entonces, sindicatos por ramas. ¿Por qué comienza a tener dificultad el problema del sindicato? Porque cada vez el trabajador formal se estrecha
frente al ensanchamiento del trabajador informal o definitivamente el desempleado o definitivamente lo que se conoce como peso muerto de capital, que es los que van a terminar lanzados hacia las mafias. Entonces, claro, ahí es todo un debate de político de la organización, ¿no es cierto?, para enfrentar el avance del capitalismo y su violencia. Ahora, en el caso en el caso de Purukawa, ¿no es cierto?, el momento en que se destapa este horror que están viviendo esta comunidad de trabajadores y trabajadoras, uno podría pensar que hay una opción, lo que se nos viene más rápido es el tema del sindicato. Se nos viene más rápido porque dice, estos son trabajadores, estas personas, ¿no es cierto? Entonces, la organización propia del trabajador asalariado, aunque en este caso ya ni siquiera era asalariado casi, es el sindicato. Y me parece que esa respuesta tan inmediata y mecánica no nos está funcionando. Y digo, ¿por qué no nos está funcionando? Nos puede funcionar, pero replanteándonos. ¿Por qué? Porque siento que estamos respondiendo al capitalismo del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Okay. Y no es así. Y yo creo que eso también es un gran problema de la izquierda. O sea, la izquierda está peleando contra el capitalismo del siglo XXI, que está una pata en la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías digitales, las neurociencias, con herramientas de la fábrica del siglo XX y de la fábrica casi ni siquiera del fin del siglo XX, sino de mediados del siglo XX, ¿verdad? Entonces, no es posible así, ¿no? Entonces, eso primero, no niego de plano, pero si es que no hay una reinvención, un replanteamiento de la organización de los trabajadores, y no solo con el caso Furukawa, digo con todos los trabajadores, no creo que podamos responder. Entonces, la situación de los trabajadores ahora es que no son los trabajadores formales, incluidos los trabajadores formales, es otra. Por ejemplo, ¿qué hacemos con todos los trabajadores uberizados, que se llaman, ¿no es cierto? ¿Cómo se les sindicaliza? ¿Es el sindicato de antes? No, porque el sindicato de antes está ligado a esto que se llama la fábrica nacional, ¿no? Personas, por ejemplo, que han estado casi en situación de esclavitud. Es que no es de la noche a la mañana decir aquí se van a organizar de esta manera. ¿Me explico? Porque el sindicato implica un tipo de subjetividad que se va desarrollando en el trabajo fabril. Sí, porque no es lo mismo un sindicato de fábrica, no es lo mismo un sindicato de trabajadores intelectuales, no es lo mismo un sindicato municipal de los públicos, de los privados, los estatales privados. Y en estas condiciones, la pregunta es, ¿hay desde adentro de esa comunidad de trabajadores y trabajadoras, desde adentro está saliendo esta idea? ¿Por qué digo esto? Porque... y voy a hacer una autocrítica. Justamente ahora yo hablaba con unos estudiantes que la izquierda tiene una paradoja, y digo la izquierda en general, la europea, la latinoamericana, pero creo que la latinoamericana esa paradoja se vuelve mucho más intensa. Y esta paradoja la trabajaba Sartre, es decir, la izquierda, que tiene una dimensión intelectual, adquiere esa dimensión intelectual de poder acceder a los espacios de la burguesía. Uno de esos es la universidad, sí, porque son espacios de la burguesía. Y claro, y el problema es que ahí adquiere el conocimiento de la burguesía que luego tiene que transformarle dice Sartre, en función de la transformación social. Pero eso no es fácil, porque cuando tú accedes a los espacios de la burguesía, de todas maneras, de la burguesía en sus dimensiones de dirección, no en la fábrica, en la máquina, adquieres una forma de ser que es difícil darle la vuelta. Y una de esas, entre todas esas formas de ser que es difícil darle vuelta, es justamente asumir el papel de dirección, ¿no es cierto?, de dirigir, de ordenar, de decir esto hay que hacer, esto no hay que hacer, e imponer cosas, y digo imponer con todas las letras, porque puede ser las cosas más maravillosas que nosotros podemos pensar en función del avance de derechos, pero si es una imposición a la gente no sirve. En este contexto de lo que tú has narrado, ¿no es cierto?,
¿Tú crees que hay viabilidad para conformar un sindicato del sector de abacaleros con la población de trabajadores y extrabajadores de las plantaciones de Furukawa, sabiendo estas características que tiene este grupo, ¿no? Creo que es como montar un sindicato, que es diferente, claro, es como implantar un sindicato. Y vuelvo a decir, yo aplaudo todo lo que pueda ayudar a ganar derechos a las personas. El problema es que se podría primero pensar qué tipo de sindicato, cómo están pensando el sindicato. Eso son preguntas necesarias, ¿no es cierto? Y eso primero, y luego si es que realmente la figura del sindicato alcanza. Porque no hay tampoco un solo modelo sindical, ¿no es cierto? Pero habría que ver si es que logra el cometido, ¿no? O sea, lo que se busca. A mí me parece que en estas condiciones es bien complicado, porque por lo que tú dices, es decir, Marx decía que la solidaridad, que es la base de la sindicalización, es posible porque los trabajadores están uno al lado de otro, ¿no es cierto? Y están, como decir, en igualdad de condiciones. ¿Sí me explico? Es decir, uno está haciendo esto, el otro haciendo esto, y los dos estén en la misma, no están compitiendo, están trabajando para alguien, no están compitiendo para que les paguen más, ¿verdad? Porque eso era la típica fábrica. Esto se rompió con la maquiladora. Y yo siento que cuando tú me describes esto, que es como una maquiladora. Entonces, lo que hizo la maquiladora es destruir toda esa posibilidad de solidaridad, ¿no? Que es la base de la organización, porque les vuelven competidores en el sentido de esto que de forma cínica llaman el microempresario, ¿no es cierto? Es más o menos como que la señora que vende chicles ahí es una microempresaria, y eso fue una de las, yo digo, de los dispositivos del neoliberalismo más brutales. Eso es lo que explica en grande la destrucción del sindicato. Entonces, toda organización necesita una base de solidaridad. La pregunta es, ¿qué solidaridad o complicidad podría aparecer en esta población? Eso es lo que habría que rastrear. ¿Sí comprendes? Para saber qué tipo de organización. Es decir, de lo que entiendo es les rompieron, ¿no es cierto? Pero siempre hay algo. Digo, yo no conozco este grupo humano. Yo trabajé mucho con marginales de la calle, estudiando, ¿no? Y por ejemplo, ahí tenía una solidaridad que era la supervivencia. Es decir, en la calle, si uno no come nadie. No es por solidaridad, es por complicidad, es por supervivencia, porque es como, si tú no estás bien, yo no estoy bien, en los pequeñitos grupitos de la gente en la calle. Entonces, eso me llevó a mí años, de hecho, ese es mi estudio de doctorado. Ver qué hay, se llama la ética de la gente en la calle, qué hay ahí. Entonces, yo hice y descubrí cosas, ¿no? Cosas que ni siquiera me había pensado, no las había pensado. Entonces, yo creo que hay que ver eso, o sea, dónde está su posibilidad de aproximación, ¿no es cierto? Quizás su posibilidad de aproximación ahora esté en poder encontrarse y reconocerse como seres humanos. Mira, voy a decir algo que es terrible, pero terrible para algunos oídos, no para todos. ¿Es posible que se reconozcan como compañeros, camaradas? ¿O es posible que se reconozcan como próximos? Es como todos somos hijos de Dios, que fue la gran máxima, ¿no es cierto?, que inauguró el mundo cristiano y golpeó mucho al Imperio Romano. Es decir, reconocernos como iguales, ¿no es cierto?, en esa dimensión religiosa. Y para mí, si eso logra una proximidad, para mí está bien, ¿no es cierto? A eso me refería con no imponer, porque el sindicato, al menos en el modelo, no en el modelo que viene de Europa y de la Europa cuando empezó a industrializarse. Entonces era el trabajador asalariado, que es una categoría que se articula con otra categoría que es el obrero,
¿no es cierto? Que es una categoría más social, el trabajador más económica y el proletario que es más política, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece toda esta relación de compañeros de fábrica, que sé yo, camaradas, bueno. Pero aquí, ¿qué hay? ¿En qué se pueden reconocer en la necesidad de tener una tierra donde producir? Pregunto, digo, yo no conozco. ¿Se pueden reconocer en la posibilidad de volverse una comunidad, recién volverse una comunidad, ¿no es cierto? Una comunidad que luche por su humanidad, que luche por sus derechos, que luche por su dignidad? Así, en un primer momento, así de abstracta y así de concreta. ¿Qué opciones de organización social que estén amparados dentro de la Constitución crees tú que podría ser como viable, ¿no? para ellos? Para ir jugando como con dos alternativas, ¿no? Movernos con la parte sindical, que es lo formal, real y concreto, que es lo que pide el proyecto. ¿Ellos de qué zona son? Recuérdame. ¿De dónde son? ¿De qué zona son? ¿En qué zona ellos está están asentados en Santo Domingo, Esmeraldas y Los Ríos. En Patricia Pilar, en la Concordia, así en diferentes haciendas, ¿no? Son en total 42 haciendas. Y la mayoría son afro, ¿no? Son población negra y pobres, repobres, porque para que puedan estar en esas condiciones tenían que ser pobres, repobres, sin derechos, que no pueden y no sepan ni leer ni escribir para poderles tener en la condición de vida que tuvieron. O sea, yo creo que hay una figura en la Constitución que es las comunas, las comunidades. Pero habría que crear primero. Claro, no, a eso voy, pero eso mismo yo digo que la pelea, algo yo te entendí que parte de la indemnización podría ser tierra. Podría ser tierra. Ya. No, pero lo que pasa es que la tierra no está en un solo lugar, porque como son 42 haciendas. Bueno, ahí está mejor todavía, hay un proyecto zapatista que es medio loco así, en varios lados, pero es una comunidad. Claro. Yo digo, ¿por qué comunidad? Porque... Claro, también es a largo plazo. No es que eso, nada puede ser puesto. Ahora, ¿por qué digo que es más fácil la comunidad? Porque, a ver, de lo que tú me cuentas, Rocío, son comunidades que están en el límite de la supervivencia. Totalmente. ¿Ya? Cuando el ser humano está en el límite de la supervivencia, la inmediata, como casi primaria organización es la comunidad. Casi un poco ya lo tribal, ¿sí? Pero es básico, ¿sí? Yo te digo porque yo vi eso en la gente en la calle, eran comunidades en la calle, y verás que no eran comunidades indígenas, no, eran comunidades en la calle, pero además se organizaban ahí, en la calle, y a veces eran comunidades de niñitos de la calle, pequeñitas, microcomunidades, ¿sí? Porque es lo básico para poder garantizar tu sobrevivencia. Porque el sindicato tiene ya otra complejidad. Y que yo creo que incluso en las ecuaciones actuales yo no estoy muy segura que esa sea la organización. Yo más bien apuesto por la organización comunitaria en todos los niveles de su complejidad. De su complejidad. Porque hay desde la comunidad básica hasta la complejidad de la comunidad zapatista, ¿no es cierto? O de la de Sarayaku. Pero creo que esa es la comunidad. ¿Por qué? Porque estamos caminando, y no sé si esto se detenga, hacia la destrucción del capitalismo. No del capital, sí del capitalismo, que es dos cosas diferentes. El capitalismo, estoy hablando como organización social. Y esto tiene que ver con un montón de factores. Elon Musk acaba de lanzar los primeros robots que son para trabajo doméstico. Ya lanzó el primer grupo. Y uno podría decir a cuándo va a llegar. El desarrollo tecnológico es violentísimo. Es decir, no. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tú ves, por ejemplo, digo yo, ¿no? Esta es mi reflexión. Cada vez hay menos trabajadores salariados formales. Vos puedes incluso tener un trabajo muy bueno, pero no es formal, en el sentido de que tú eres parte de una empresa donde recibes un salario fijo, vacaciones, etcétera, etcétera. Pues tienes un montón de ahora jóvenes como el Nico que son nómadas, trabajadores nómadas, ¿verdad? Ya.
esto más allá de que ya estuvo lanzado por el neoliberalismo, ¿no es cierto? Esto se ha apoyado con la digitalización y entonces ya ha creado una subjetividad. Te digo esto para pensar, ¿no? En nuestra época, digamos, lo que tú aspirabas es encontrar un trabajo y quedarte ahí. O sea, y por eso era como, ya me dieron el nombramiento, ¿no es cierto? Ya es un nombramiento fijo y ya te quedabas ahí. Y claro, si es que no había circunstancias extrañas, nuestra generación es la generación X y más nuestros padres son una generación que se benefició bastante de lo que fue, lo que duró el estado de bienestar, más o menos de unos países que otros. Eso está destruyéndose. Eso está destruyendo en Estados Unidos y en Europa, que fue lo más avanzado. Y nuestra generación es, por ejemplo, yo tengo 25 años en la Universidad Católica. O sea, yo tengo jubilación patronal ahí. O sea, me quedé ahí, soy un activo fijo casi. Ahora empieza esto que me pueden despedir, pero ya pasé casi mi vida ahí. Cuando yo les pregunto, los millennials están como, ya se volvieron ellos de los freelance, ¿no? O sea, por aquí, por allá, no encuentran, ya. Y los chiquitos no tienen aspiración a quedarse en un trabajo. Los más pequeños no quieren ir por un lado, quieren ir por... O sea, es una subjetividad que está más ligada a esta nueva articulación tecnológica y a esta nueva organización de la economía. Ahora, ahí la pregunta es por eso sacan empleados, esto es lo que ya más vio la baja tendencia en la tasa de ganancia, la destrucción de la mano de obra por reemplazo de tecnología. Los tecnólogos, los dueños de las tecnologías dicen no, que va a aparecer más trabajos, pero cada vez aparece otros trabajos, pero para menos gente. Entonces ahí la pregunta que yo me hago es, desde el marxismo, el marxismo lo que quería es cambiar o sea, digamos, la utopía marxista es cambiar la sociedad, acabar con la sociedad capitalista, que es la sociedad salarial. ¿No es cierto? Eso quería. No quería afirmar al trabajador, porque para el Marx el trabajo es enajenante. El trabajo salarial es terriblemente enajenante. Entonces no es que si aquí vamos a afirmar el trabajo, no, o sea, eso es absurdo. Lo que quería es transitar hacia una sociedad donde el trabajo se libere, ¿no es cierto? Y tampoco es el Estado, es el comunismo, que al final es comunitario. La pregunta es, en este momento que nos encontramos, que el propio capitalismo está destruyendo la sociedad salarial. Es que no somos nosotros, no somos nosotros que hemos estado en contra del... El propio capitalismo, con su desarrollo tecnológico, está destruyendo la sociedad salarial. En este momento, ¿qué hacemos? ¿Peleamos para volver a la sociedad o peleamos para avanzar a otro lado? Entonces yo digo, ¿es el momento de defender el trabajo asalariado o es el momento de defender el trabajo comunitario? Ese es mi dilema ahorita. Ese es mi dilema. ¿No es cierto? Entonces, los sindicatos estaban hechos para defender derechos, ¿no es cierto? Pero en lo profundo del sindicato estaba la perspectiva de la transformación social por la revolución. Pero de repente se quedaron en defender derechos. Y de la defensa de derechos, que yo estoy de acuerdo, pero estoy un poco haciendo un análisis teórico. La defensa de derechos está bien, pero la defensa de derechos es quedarte en el capitalismo con derechos. Es lo que se llama el capitalismo con rostro humano, que al final me parece que la utopía más utópica como imposible. El capitalismo, mientras más avanza, no va perdiendo el poco rastro humano si tenía rastro humano, o sea, su máscara, digo yo, ¿no? Y nosotros queremos volver a eso, por eso digo, estamos peleando con herramientas del siglo XX. Del siglo XX y de un momento del siglo XX, que es el momento en que se dio el estado de bienestar y había derechos y nosotros queremos recuperar eso. Pero esos derechos que tuvimos muchos, por ejemplo, el gran esplendor del estado de bienestar europeo y norteamericano se hizo a costillas nuestras, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de nuestros derechos, como sector social, se hizo a costillas de otros sectores, ¿no es cierto? Porque ese es el trabajo asalariado. Ahora yo digo, en este momento, si nosotros podríamos, por ejemplo, yo digo, estoy soñando mucho, si yo puedo hacer una organización zapatista con Furucama, yo prefiero eso que un sindicato, creo que va por ahí, o sea, que dejen de depender de alguien, de un empresario, por más derechos que tengan. Es como yo diría, yo quisiera una universidad comunitaria, una socialización del pensamiento comunitaria, no depender de una universidad con un dueño o con un grupo de dueños, ¿verdad? ¿Sí comprendes? Claro, prefiero que las cosas se hagan de forma autónoma y comunitaria. Entonces, yo iría por ahí y entendiendo que es un proceso largo, porque no se hace una comunidad fácil. La comunidad básica parte de
Verás, te voy a contar una experiencia de una amiga antropóloga que ella trabajó con los guaraníes, con los guaraníes. Ella trabaja con los guaraníes de reciente contacto, porque en realidad son de reciente contacto. Y claro, dice que ella va y como ya han entrado los mineros, las petroleras y todo, y les meten el dinero y todo esto. Ella dice, es impresionante, dice, es que no tienen idea ellos de lo que es el dinero, Nati. O sea, hay comunidades donde es lo mismo que te digan dame 200 que dame 5.000. No, es que, entonces claro, me dice, no me vas a creer, le digo, claro que te creo. Porque el dinero es una cosa terriblemente abstracta, el mercado es algo terriblemente abstracto, que nosotros ya lo manejamos porque nacimos ahí, ¿no es cierto? Y son 300 años del mercado capitalista. Pero una sociedad de reciente contacto, o sea, ¿acaso que es fácil? De repente entiende, y ahora, ¿no es cierto? Para mí lo mismo es las cosas buenas que tuvo el capitalismo como contracapitalista, como el sindicato. Es dificilísimo entender, si ves, y es mucho más difícil entender si es que no está el referente del trabajo, de la sociedad salarial, la industria, es más difícil, es terriblemente abstracto. Claro. Para mí, la comunidad no, porque la comunidad es inherente al humano básico. Claro. Dijiste algo que a mí me impacta, ¿no? Es como, verás, las formas feudales no se caracterizaban por ser humanistas. El humanismo aparece rompiendo el feudalismo, ¿no es cierto? Claro. Ya. Es así, pues. El humanismo no es inherente, no es una comprensión inherente al ser humano. Es una forma que tiene el ser humano de comprenderse, que nace en una época, ¿no? Y que no es unívoca, tiene muchas voces el humanismo. Ellos y ellas han vivido en una especie de enclave feudal con rasgos de capitalismo y rasgos de neoliberalismo, o sea, es una cosa bien compleja. Pero de lo que entiendo es más, y esclavistas, o sea, es, ¿verdad? Entonces, ya, nosotros ahora enfrentamos, te digo porque nosotros estamos enfrentando ahorita, vamos a tener que enfrentar una gran batalla del humanismo frente a lo que es el poshumanismo, que ya está aquí, abriendo la puerta por la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, a estas personas que en un punto están muy lejanas de nosotros, pero en otro punto muy cercanas, no van a ser personas beneficiadas por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Sí, por la inteligencia artificial, porque va a haber grupos humanos que van a estar en la élite, o sea, sí, van a estar imbricados con la inteligencia artificial, que no estamos nosotros ahí, es decir, ni siquiera como país, ¿verdad? Porque eso, el poder de la tecnología es un poder de feudalismo tecnológico, o sea, son poquitos, ¿sí? Ya. Entonces, obviamente estas personas no van a estar. Ahora, si no van a estar, tienes que darles herramientas para que luchen en esa nueva disputa. Y eso es primero que construyan su propio humanismo con el debate actual. Y eso es la comunidad. Porque lo que van a dar es largas para no entregarles nada. Pero ahí está la pelea. Esa es la pelea. O sea, la pelea es la tierra. Entonces volvemos nuevamente a los inicios. Por eso te digo. Marxistas, ¿no es cierto? La pelea es con la tierra, el campesino a la tierra. Claro, es Mariátegui. Y te digo, y ahora eso, ¿sabes por qué? Eso parecería que se empata con la cuestión de la inteligencia artificial y todo esto, porque en el despliegue de este nuevo poder, lo que quieren es concentrar a la población, que además mucha ya sobrante, en ciudades, como en grandes barracas, aunque sea con lindas cosas, pero barracas al fin, concentrados, o sea, se están comprando tierras, o sea, los grandes dueños de las tecnologías están comprando tierras, están apoderándose de los territorios. La migración es parte de eso, la expulsión de los campos es parte de eso, de apoderarse de tierras, no solo para la extracción de recursos necesarios para el desarrollo de la tecnología, sino también como tierra de esparcimiento, como tierra porque se volvieron ecológicos, tienen su tierra limpia. Y concentrar a la gente ya de alguna manera estamos concentrados, ¿no? Unos con hermosos edificios, pero al final son barracas con lujo, en algunos casos. En los otros casos no van a ser barracas con lujo, van a ser barracas así de posapocalípticas. Como Furukawa. Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la pelea? La pelea ahora no es porque ellos no son,
no se van a volver obreros. Sí, no se van a volver obreros. Por más que quisiéramos, yo no quisiera que peleen por su libertad como comunidades libres. Verás, yo creo que hay un momento en la izquierda nuestra, izquierda que implica ONGs, un montón de, ¿no?, redes, que no hemos podido dar el paso al siglo XXI. No hemos podido dar el paso. 1. 2, hemos vivido de eso. Y seguimos viviendo. El problema es que las herramientas que vivíamos, pero que nos servían para organizar, ya no nos están sirviendo. Entonces estamos, porque obviamente tenemos que vivir de eso, estamos forzando cosas. ¿Por qué buscamos el sindicalismo como opción de organización con esta gente que ni siquiera sabe que tiene derecho? Claro, porque eso te digo, ese es el problema, que estamos enfrentados ya más allá de Furukawa. La gran pregunta que se abre, y es la pregunta, ¿cuál es la forma de organización de los pueblos ahora? Es la pregunta. Ahora, no antes, no, ahora. Por ejemplo, verás, ahora estábamos en un evento ahí en la universidad, viene un hombre a dar una charla, un señor, que bien interesante, es un señor que ha sido de la élite guayaquileña, aniñadísimo. Y este señor le secuestran en el 19, le secuestran los choneros. Y bueno, pasa como 6 días secuestrado, contó un poco de horrores. Y él paga $1 millón porque él ha tenido un seguro de secuestro, imagínate, es de la élite, de 2 millones, pero paga $1 millón. Entonces el señor le choquea tanto, porque es chistoso, decía, yo no trabajaba hasta los 40 años, más, no trabajaba, o sea, yo era un aniñado guayaquileño, no solo le faltó decir como el Novita. Y dice que cuando le pasó esto fue tan impactante, porque lo que le hicieron fue, o sea, hasta le pusieron una cabeza aquí. Bueno, horrores. Entonces, bueno, este señor sale y se dedica al tema de se llama, ¿cómo es? Activismo no violento, alguna cosa así, ¿no? Por la no violencia, algo así. Y comienza a dar charlas y él bueno, tiene plata, ¿no? Pero le cambia, entonces dice, lo que no hacía nada, no me importaba nada, yo estoy ahora así. Y se ha robado un logo, que no sé, que es una arma así, esa que le mataron a John Lennon y que está amarrada. Bueno, él se ha cogido esa y luego ha tenido un lío, pero esa organización ha dicho, bueno, ya usted está haciendo eso, haga. No. Entonces me dice que él recorre ahora todo el país y recorre Guayaquil, y ustedes no tienen idea de lo que es. Resistencia pacífica. Sí, no tienen idea de lo que es Guayaquil. Dice. Entonces cuenta, dice, antes de las prosperinas, todos estos barrios, dice, la gente delincuente que era, la aspiración que tenía es que su hijo estudie y sacarle, mandarle, que se vaya a otro lado, lo que sea. Ahora muchísima gente dice, esperan que tenga 12 años para que entre a las bandas. En el caso de las mujeres. También. Ese es el sueño. Para que se vayan con los... Claro, ese es el sueño. Entonces imagínate el tema de la organización. Entonces yo planteaba esto, siempre he dicho, verás, el capital criminal ya atravesó al Estado con las bandas, eso hace rato. Ya es un problema, ya aparece la idea del Estado fallido, el narco está... El problema gravísimo es cuando ya está en la sociedad. Ya está instalado. Ya, ahí sí ve, ahí es cómo les organizas, qué les prometes. El Pato me decía, no, el problema antes de la guerrilla, por ejemplo, les prometes, sí, vamos a organizarnos para la organización más fuerte, digamos, ¿no? Para luego tener una vida, el socialismo, el comunismo, y después, y claro, en esta trayectoria, pues morir. Pero había una dimensión ética, ideológica. Es más tangible. ¿Qué les va? No, ¿qué? Ahora es tangible. ¿Quieres? Toma. Entonces dice, el Señor dice, ¿para qué van a ir a buscar un trabajo donde les paguen por $200 cuando ellos ganan $2,000 a veces semanales, dependiendo? Claro que mueren, pero está ahí. ¿Cómo combates contra eso? En la hora. ¿Cómo? Si ves, esa es la gran pregunta. Entonces yo digo, ahí hay que rastrear algunos grupos. Yo hablaba con el Napito, él tiene unos amigos de unos grupos culturales en Guayaquil que han logrado un poco de organización. Eso hay que rastrear. Viene el Manuel Rosenthal, yo no fui a verle ayer, el colombiano que están aquí con el Cibeches, que ha contado. Sí, el Manuel, ¿viste? O sea, el pueblo NASA ya está corrompido, ha dicho, con el dolor de mi alma voy a contar esto. O
narcos. Volviendo a mi amiga antropóloga, esto que te digo de los guaraníes, que primero no tienen idea de nada, o sea, no pueden abstraer eso. Entonces firman lo que sea, dan lo que sea, ¿no? Y además pueblos guerreros, si ves qué pasa acá, son susceptibles a volverse también parte de las bandas, porque son pueblos guerreros. Entonces, es tan difícil. Ya lo que yo digo, ¿no? Que es complicado. Tú tienes que ayudar a la gente en lo que puedes ayudar, que le calme un poquito el dolor. O sea, esto puede parecer temas caritativos, cristianos, pero es lo que puedes hacer por un lado. Yo he estado peleando conmigo mismo por eso. Es que no puede, o sea, si a vos das un pan a una gente y con eso se llena la pancita, yo estoy feliz. Y por otro lado, nosotros, en vez de estar como locos haciendo, yo creo que deberíamos sentarnos a pensar bien lo que está pasando. No. Ahora, si yo tengo dinero, yo te digo realmente, yo tengo que vivir de eso. Y si me queda algo, en vez de hacer los grandes eventos de visibilización, yo doy y reparto a la gente que coma. Eso hago yo. Porque ahorita necesitamos primero entender. Yo he hablado con el Raúl Sibeki. También él no entiende. O sea, el proyecto zapatista, que era lo que más teníamos, también le están golpeando. Ahorita están con un problema porque han entrado los narcos a joderles. Y se inventan una cosa, inventan otra. Eso que ellos están organizados, están de alguna manera armados, ¿no? Pero el ataque de los narcos es brutal y otro factor a los zapatistas. Que bueno, en Santo Domingo no hay minería, pero hay fuerza de trabajo. ¿Cachas? Entonces, porque la minería ahorita está arrasando con todo, querida, con todo. Bueno, no ahora, ¿no? Es el Congo, como está con lo del litio. Entonces, es necrótico. Esto es horrible, que digo, pero es necroliberalismo. Y nosotros estamos dando respuesta con las herramientas contra el neoliberalismo, y a veces damos respuesta con las herramientas contra el keynesianismo. O sea, es una locura. Estamos psicóticos. Sí, comprendes, porque estamos enfrentando el poder el necropoder, pero así en su forma más. Eso estamos enfrentando, por el lado de las bandas criminales. Y estamos enfrentando el necropoder por el lado del reemplazo del humano por la inteligencia artificial. Son dos formas de necropoder. No solo es el necropoder de la violencia criminal, es el necropoder de la violencia de la tecnología, de la inteligencia artificial que quiere reemplazar grandes espacios del humano con una dirección. O sea, eso que hizo lo que sacó el Max el Max, no sé qué, es interesante porque yo vi unos en el Twitter, hay un tipo que saca, ¿no? Y le saca las escenas de la presentación de sus robots, de un bus y un carro con inteligencia artificial. Y este chico se ha ido a buscar las escenas, las imágenes de Terminator. De Yo Robot. ¿No es cierto? Will Smith, sí. Y son igualitos. Es lo mismo, la copia. No, es la copia. Entonces es de terror. La copia. Una copia que hace. O sea, ni siquiera tiene como. ¿No es cierto? O sea, ni siquiera hay como la creatividad o la búsqueda de. Claro, él copió. Claro, solo coges lo que ves en una película, coges y pegas. O sea. De matriz, ¿no? Entonces yo te digo, para mí es como, ¿qué haces? Me comentaba mi amiga, si vos vas a los guarranes y les dices, ¿qué organización? Ni qué, ni sé cuánto, les dices, ¿quieren un plasma? Dicen sí. Y venden todo por el plasma. Entonces, ¿cómo combates toda esa? Lo mismo con los ¿Y sabes con quién no pasa? Lo mismo con los arayacos. Eso hay que analizar. Tampoco. Entonces, pues yo siempre he pensado, ¿qué tienen los arayacos? Proceso político. Entonces nosotros tenemos. Ahora el tema es que ahora tienes que hacer esos procesos. Claro, sí, no, pero tienes esos procesos ahora. Lo única ahí, digo, no la única, es una amenaza inmediata son los narcos, porque el líder Góngora me decía, la otra vez que vino, me dijo, compa, para los narcos los enemigos somos nosotros, los reales enemigos. No, porque con el ejército trabajan, con la policía trabajan, los únicos enemigos somos nosotros. Y han estado persiguiendo y todo, ¿no? Nosotros somos los enemigos. Entonces tenemos que ver, ahí es otra cosa, otra gran interrogante, ¿cómo te defiendes en tu proceso organizativo de las bandas criminales?